Recientemente entré al mundo de la piratería buscando juegos para Wii, porque un amigo de internet me sugirió que buscara en páginas externas los juegos que no podría comprar, y que era más fácil jugarlos en un emulador. Me envió un tutorial que me permitió usar mi Wii para poner juegos de GameCube en una tarjeta SD, para luego colocarla en mi computadora, y usar Dolphin. Esto era conveniente porque había pasado años desde la última vez que jugué. Yo siendo un gran fan de Sonic, inmediatamente puse el juego de Sonic Adventure 2, en un programa llamado Clean Rip, y unos 20 minutos más tarde me dejó continuar. No he usado Dolphin antes, pero finalmente me abrió el Sonic Adventure 2. Battle. Configuré los controles y inicié la historia como héroe, iniciando en City Escape. Jugaba varias veces, solo tenía un tiempo para almorzar, dormir, e ir a mi trabajo. Estaba jugando en el Chao Garden. Mi Chao, lo llamé Timmy, pudo ganar una carrera, otorgándome el emblema final en el juego. Tenía todos los emblemas, todos estaban en el rango S, tenía todos los temas, hasta el tema de la secretaria, también los 3 jardines Chao, los trajes alternativos, lo tenía todo en el juego. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta es la segunda vez que vuelvo a pasarme el juego al 100%, decidí descansar cuando volví a terminar el juego. Aunque no pude, tenía una adicción al juego, por lo cual decidí buscar en YouTube, y otras partes de internet, curiosidades o algunos secretos que sean desbloqueables en Sonic Adventure 2. Encontré algunas artworks del juego, versiones beta, y aparentemente algunos disfraces de Halloween que podrías tener teniendo la versión de Dreamcast, pero este requería un DLC. Pero este último no podía porque yo tenía la versión de GameCube, pero dicha versión tenía algunas cosas que no tenía la de Dreamcast, eran nuevos artículos para el Chao Garden, pero había una que realmente me llamó la atención, un tema del menú de Maria Robotnik. Un tema de Maria. Jamás pensé que iba a encontrar un tema nuevo en el juego, y eso que tenía esta versión, pero me pedía que conectara mi Game Boy Advance. Las otras especificaciones que me estaban pidiendo eran recoger 30.000 anillos, yo tenía 50.000 anillos, lo único que no tenía era un Game Boy Advance. Busqué una solución para el emulador y descubrí que alguien había hecho una versión modificada de Dolphin que podía conectarme con mi emulador a la Visual Boy Advance M, que era un emulador de Game Boy Advance. Descargué otro ROM de Sonic Advance 2 y lo abrí en el Visual Boy Advance M. Después de eso el juego me abrió con esta versión modificada de Dolphin. Fui al jardín Chao en ambos juegos para asegurarme de que estuviera conectada, fui al mercado negro de Sonic Adventure 2, y el tema de Maria por fin había aparecido, lo logré. Lo compré inmediatamente y volé a la pantalla de opciones para aplicar el tema de Maria, pero cuando lo hice el juego se cerró y vi el mensaje de error de Windows 7. Dolphin.exe ha dejado de funcionar, Windows está buscando la solución al problema. Se mantuvo así durante unos segundos hasta que el recuadro se fue. Evité cerrarlo yo, porque podría haber perdido todo lo que tenía. Volví a abrir el juego, y apareció Maria en el fondo teniendo la pose de la escena del pasado de Shadow. La imagen de Maria se quedó ahí, haciendo que los gráficos de la introducción del juego fueran afectados teniendo un glitch. El logo de Sega no se alcanzaba a ver. Esto fue más evidente cuando inició la apertura, mostrando el puente de Radical y Maria aún estaba ahí en el fondo. Los gráficos seguían dañados afectando los edificios y las estrellas. Incluso el cielo era un azul y negro profundos. Los efectos especiales en la escena hacían que tuviera muchas luces azules, simplemente todas las animaciones estaban en una velocidad lenta. Hasta incluso cuando se mostró a Sonic, su modelo estaba igual dañado, y la música de fondo tampoco ayudó, inclusive los demás personajes y tenían el mismo error como Sonic. Quiero decir, estaba tan lento que tuve tiempo de abrir el Camtasia Studio, y comencé a grabar todos estos fenómenos. La música también estaba entrecortada, a velocidad lenta. También el tema de Live and Learn. Tampoco se salvó, y cuando la canción terminó, la cámara se enfocó a la cara de Shadow. Supuse que desde que compré dicho tema el juego podría haberse bloqueado y de alguna manera sería la razón por la cual Maria estuviera en todas partes, pero después de que terminara esa horrible escena de Shadow abriendo sus párpados y su cuerpo tenía sus colores corrompidos, junto con los gráficos de Maria entre sí, el tema había desaparecido, ya no estaba en el menú. Apareció el tema de Shadow del Geog que yo tenía antes de hacer todo esto. Descubrí que de verdad ya no tenía el tema de Maria. Me sentí un poco decepcionado. Si ya no tenía el tema de Maria, ¿qué carajo estaba sucediendo con la introducción del juego? ¿Acaso esto significa que tenía que hacerlo todo de nuevo?
Fui a la selección, y elegí ir al Jardín Chao con Shadow, porque es mi favorito. Al llegar al Jardín Chao no había alguna alteración, y estaba a punto de apagarla, Visual Boy Advance, cuando no encontré el huevo de Chao que estaba cuidando. Estaba muy frustrado, así que decidí agarrar otro de los huevos Chao y liberarlo con un poco de enojo. Decidí cerrar Camtasia porque el juego todavía tenía muchos errores. Decidí abrir el huevo en el Chao Teleporter. Cuando el huevo se agrietó, un extraño Chao apareció detrás de mí. Cuando lo vi, me di cuenta que aquel Chao era peculiar, a pesar que el juego estaba teniendo errores. Vi que aquel Chao tenía el cabello de María y estaba mirando a Shadow. Y Shadow también estaba mirando al Chao. Unos segundos después de abrir el Task Manager para ver si Dolphin estaba funcionando. El programa de tareas me mostró que se estaba ejecutando normalmente, así que me metí un poco con los controles. No es normal que el administrador de tareas diga que se está ejecutando un programa congelado, así que decidí cerrar el Dolphin y evitar otros procesos del administrador de tareas. Y antes de cerrar Dolphin, tomé una captura de pantalla de lo que estaba sucediendo. Abrí el Paint para guardar la captura de pantalla, la recorté mientras estaba allí. ¿Por qué no? Miré la imagen más de cerca. Pensé que había visto algo realmente raro, pero no había nada malo, y seguí adelante y guardé la imagen. Luego decidí seleccionar Curves, que es un editor de color en Paint. Las curvas a veces me ayudan a sacar detalles en las imágenes, así que decidí usarlo aquí. Jugué con él durante unos 10 minutos, y pude ver una anomalía. En la imagen de aquel Chao con el peinado de María, de verdad miraba a Shadow. Fue algo complicado, pero ambos estaban mirándose entre sí. Al lado derecho de la pantalla, mirando directamente a Shadow. Eso fue suficiente para hacerme suspirar pesadamente. Mi mente estaba teniendo muchas dudas entre sí. No sabía lo que estaba pasando. ¿Debería continuar mi búsqueda para desbloquear lo que vaya a pasar más adelante? Bueno, accedí con miedo. Hoy no tenía ningún otro asunto, y si no hago esto antes, ¿qué podría pasar al final? Volví al juego, tuve que omitir esa horrible intro distorsionada y decidí dejar de pensar con el tema de María. Esta vez quería ver si podía encontrar algo malo en este juego, así que fui al modo historia, y seleccioné la Dark Story, y comencé el nivel del pasado de Shadow. Comenzó en Radical y guay. Shadow apareció en el puente, apareció normalmente. Decidí abrir de nuevo el Camtasia y grabar la escena de Shadow. ¡Qué patético! Shadow dijo, vi que había un extraño destello púrpura sobre la pantalla. Encuéntrenlos antes de que escapen. Decía el diálogo que apareció en el flashback, era la persecución de Shadow y María. Y en ese momento María dijo sus primeros diálogos, pero el sonido se escuchaba mal. Toda la gente lo hace, yo ruego. Toda la gente lo hace, yo ruego. Toda la gente lo hace, yo ruego. No. Yo ruego. No. Yo ruego. No. La palabra no se escuchaba de la voz de Shadow. La escena inició sobre sí misma por un momento, sobreponiéndose, luego la escena se detuvo y inició directamente en el nivel del juego. Una vez que comenzó el nivel, leí la descripción del nivel. Accede sobre el asedio militar. Pero todas las letras estaban en gris, excepto varias letras. Aquellas letras que no estaban en gris eran la A, en break, la R, en troll, la I, en besieging, la M, en militar, y la A, en la misma palabra de militar. Y al fondo, vi la cabeza y hombros de María desde un extraño ángulo de arriba hacia abajo. Sus ojos eran realmente oscuros con un tono muy profundo. Ella estaba mirando a Shadow desde la esquina izquierda. Tomé una captura de pantalla, pero inesperadamente Camtasia volvió a cerrarse solo porque Dolphin estaba comportándose más lento de lo normal. Tuve que volver a abrir el programa para seguir con esta investigación. Mientras jugaba en el nivel, no perdí de vista a María. Ella aparecía muchas veces tanto de espalda, su vestido, pies, peinado, uno de sus ojos, o hasta sus dedos. Ella se mantenía allí, desvaneciéndose dentro y fuera del nivel. Decidí pausar el juego y volver a grabar en Camtasia. A este punto no me importaba la lentitud que estaba teniendo al jugar, y quería tener todas las evidencias que estaba presenciando. Unos segundos después, al vencer a uno de los robots de la agencia Gun, apareció la cutscene de Gerald encarcelado sobre el juego. Los textos y los efectos especiales tenían una distorsión en él. Solo Gerald estaba sentado, esas distorsiones de colores en el mismo juego aumentaban. Fue algo similar como lo que pasó con la intro del juego. La aparición de Gerald estaba destruyendo los gráficos en lugar de pelear contra ellos.
La escena claramente tenía dominio sobre los otros gráficos y colores. A mitad de la escena, María comenzó a desvanecerse dentro, y fuera de la escena tenía diferentes poses, y diferentes ángulos. Incluso con todo lo que estaba sucediendo, el juego volvió a tener una velocidad normal en cierto modo. Sin embargo, una pose fue la que me llamó la atención. Se veía a María con las piernas extendidas hacia arriba, permitiendo que la cámara enfocara sus partes íntimas. María estaba cubriendo su rostro con sus manos. Decidí parar el juego, y detuve la grabación. Guardé el archivo del video, y aquella parte tuve que poner un efecto borroso para censurar esa parte. No me di cuenta hasta que lo vi, regresé al juego, volvió a tener una velocidad normal. Sin embargo, otra vez volví a sentir esa sensación de incomodidad cuando vi otra pose de María completamente desnuda, haciendo la pose durante la cutscene del pasado de Shadow en el panel de control de la ARC. El juego empezó a tener un tono más inquietante, apareció otra pose de María desnuda, mostrando que sobre sus piernas tenía manchas color carmesí. Al darme cuenta dije: ¿sangre? Pensé, pero en Sonic Adventure 2 no había contenido tan explícito, o escenas gore. Por otra parte, tuve que recortar esas escenas solo cuando se enfocaron a las piernas. Una vez que superé el nivel, el juego comenzó a contar mis rings, y darme la puntuación. En lugar de obtener el rango S, eso pensaba yo, se mostró una imagen del rostro de María, y el nivel se desvaneció. Después de superar Radical Y, pensé que aparecería la cutscene con Sonic encontrándose con Shadow encima del robot Bigfoot con una esmeralda del caos, pero fue omitida. Tampoco me llevó al nivel de Headquarters. De hecho, se saltó varios niveles, Headquarters, Lost Colony, Weaponsburg, Security Hall, hasta llevarme a la cutscene de White Jungle. Shadow caminaba por el bosque, la cutscene la vi normalmente. Shadow agarró su walkie-talkie, y la voz de Rouge dio sus primeros diálogos. Aquí Rouge, tengo un pequeño problema. Los subtítulos no decían lo que originalmente es, lo que decían era: Geralt, toda la gente me lo hace, todos los científicos lo hacen. Los diálogos de Rush continuaban normalmente, pero lo siguiente que aparecieron en los subtítulos me hicieron sentirme más incómodo. No puedo creer que estoy atrapada dentro de este lugar a solas, dicen ellos. ¿Estás segura en el ARC? Cuando despierto, cuando duermo, ellos me miran. Me hacen cosas. Y así continuaban los subtítulos. Las esmeraldas del caos. Supongo que no podrán ayudarme a mí misma. No sé por qué me duele, no puedo caminar, estoy indefensa. Los subtítulos volvieron a decir otra cosa. Siendo tocada arriba y abajo por Geralt, ya no quiero. Después otra cutscene apareció la cuenta regresiva de la bomba de Eggman y la pantalla estaba parpadeando en blanco, y María volvió a aparecer estando inclinada sobre el panel de control, haciendo que la escena tuviera aún distorsiones, pero el juego se congeló junto con el audio que también se detuvo. Pensé que Dolphin se había jodido, decidí abrir el blog de notas de Microsoft y anoté los subtítulos, con la esperanza de darles otro sentido más tarde. También volví a abrir el Camtasia. Me tomó un minuto que volviera a abrir su inicio, pero cuando se abrió, no empezó a grabar porque ya no sucedía nada. Abrí el administrador de tareas para ver cuánta tiempo estaba usando la computadora, para decidir si dejo el Camtasia abierto o cerrarlo. Toda la ejecución de la computadora alcanzó un máximo del 50% y estaba inactiva al 10%. Eso es excelente para el emulador Dolphin, especialmente cuando se ejecuta Camtasia. Dolphin todavía estaba funcionando de acuerdo con el administrador de tareas, así que decidí presionar Enter, lo había fijado como el botón de inicio del emulador de GameCube, para omitir la escena. La computadora solo me sacó un pitido para decir que Enter tenía problemas, tuve que minimizar Camtasia e hice clic de nuevo en Dolphin, esta vez pudo volver a funcionar, pero cuando volvió a iniciar de nuevo el juego, me di cuenta que las estrellas detrás de la cabeza de María estaban fuera de su posición. Miré por un minuto para ver si el rostro de María seguía allí, y noté algunos huecos extraños donde faltaban estrellas. Tomé otra captura de pantalla, tuve que cerrar Camtasia para no matar mi PC y al guardar esto, luego abrí Paint para poder guardar la captura de pantalla. Miré el resultado durante unos minutos. Noté que los huecos de las estrellas desaparecidas eran letras que deletreaban matar. Guardé el archivo, luego delineé las palabras donde estaban las estrellas faltantes y guardé la imagen. Hice clic en Dolphin y una vez más presioné Enter. Y un efecto de sonido se escuchó en la pantalla, comenzó a la etapa. White Jungle primera misión. Cruza a través de la jungla en menos de 10 minutos. Al igual que en Radical Y, todas las letras en el cuadro de texto estaban en gris, excepto por un par.
La palabra cortar, la T en a través, la R, de nuevo en a través, la E, la J en jungle, la U, de nuevo en jungle, y la L, y un signo de exclamación. Nunca supe el sentido de estas letras. Esperé que el nivel se cargara y cuando comenzó, vi a María en el cielo con una expresión en blanco, mirando hacia abajo de Shadow, pero algo hacía en la pantalla al mismo tiempo. Me quedé observando cada detalle de su rostro. Una onza de lógica apareció en mi mente, porque me dije a mí mismo que me detuviera de jugar más. Y se me ocurrió la gran excusa para tomar un descanso, al descubrir estos extraños mensajes. Decidí ver las capturas de pantalla que tomé de Radical y Guay. Solo tuve que buscar un segundo antes de descubrir las letras escritas. María. Sintiéndome bastante seguro al ver los subtítulos que anoté hace un momento. Junté todos en el blog de notas, y decían: Gerald, toda la gente lo hace. Todos los científicos en el ARC. Cuando me despierto, cuando duermo, todos me miran. Me hacen cosas. No sé por qué me duele. No puedo caminar. Soy drogada por Gerald, ya no quiero más. La miran. ¿Le hacen cosas? Cuando ella está dormida, y cuando ella despierta. ¿Acaso todos los científicos le hacían cosas? Los científicos la lastimaban cuando estaba durmiendo. Empecé a preocupar. ¿Será acaso que realizaron experimentos con ella? Sé que Gerald estaba tratando de curar el síndrome de neuroinmunodeficiencia de María. O tal vez trataba de curarla durante sus sueños. Pero estaba olvidando algo. Recordé las fotos de María desnuda y la que tenía sangre sobre sus piernas. ¡Oh Dios mío! Dije en voz alta. ¿Será que Gerald y los otros científicos hicieron horribles actos a María? Me levanté de mi asiento y caminé en círculos en mi habitación por un rato, mirando ocasionalmente la pantalla de la computadora, refrescando mi memoria todos esos detalles del rostro de María. Sin embargo, esto comenzaba a tener sentido. Gerald había drogado a María y los científicos se aprovecharon de ella. Y también tendría más sentido del por qué María quería mucho a Shadow. Él nunca la tocó, ni la lastimó. Esto aclaraba algunos huecos de la trama de Sonic Adventure 2, pero sin embargo, cuando Shadow mencionó a Gerald construyendo el cañón Eclipse, y que el proyecto Shadow es de hecho un experimento para fabricar armas de destrucción masiva, no para curar el síndrome de neuroinmunodeficiencia. Mencionó esto porque en la versión japonesa del anime Sonic X, recuerdo que María fue llevada al ARC porque su enfermedad era contagiosa y mortal. Si el síndrome de neuroinmunodeficiencia es contagioso, eso significaba que todos los científicos en el ARC también se contagiaron, por lo tanto, no pudieron escapar de ello. Esto también da una razón para la intervención de Lagoon en el ARC. Gerald les dio sus armas de destrucción masiva, el cañón Eclipse y a Shadow, por lo que Lagoon terminó matando a todos a bordo para no propagar la enfermedad ni usar ninguna de estas armas. Y Gerald fue apresado. Sin embargo, probablemente fue así que Gunn pudo preguntarle la ubicación de Shadow y su función, también del cañón Eclipse. Eran dos armas que Gunn nunca pudieron obtener. Si aquellos científicos tenían dicha enfermedad, eso significaba que no tendrían tiempo de vivir, lo que explicaría sus acciones con María. Aún así, me resultaba difícil asimilar todo esto a la vez. Quiero decir, ¿en serio? ¿Cuántos años tiene María? ¿Qué era lo que estaba planeando Sega? ¿Por qué Sega pondría contenido explícito en una trama tan retorcido en un juego infantil? Mi mente me daba vueltas, pero ahora que lo pienso, hay muchos agujeros en el guión de Sonic Adventure 2 que se aclaraban aquí mismo, y no como trataron de hacer en el juego de Shadow del GOD 2005, haciendo ver que esos acontecimientos nunca sucedieron. Por ejemplo, Shadow no llevó a María a un callejón sin salida donde la acorralaron y le dispararon como en la introducción del juego de Shadow el erizo suponía. De hecho, María se llevó a Shadow del tubo criogénico mientras ella ya estaba herida, donde luego colocó a Shadow a una cápsula de escape del ARC y ella muere mientras jalaba la palanca de esa cápsula. Era obvio que en Sonic Adventure 2 y Sonic X, mantendrían esa parte mientras que el juego de Shadow el erizo había reescrito toda la vida de Shadow y quitarían ese tono oscuro de la trama. Estoy empezando a creer que la trama de Sonic Adventure 2 estuvo incompleta porque para el Sonic Team eran muy fuertes y tuvieron que eliminar todos esos elementos horripilantes de la trama a último minuto. Al igual que el nivel eliminado Genocide City de Sonic 2. Aunque todavía puedes encontrar ese nivel en el juego. Solo tienes que hackearlo para hallarlo, y una vez que llegas, todos los gráficos del nivel serán glitches de ese nivel sin terminar. Sabiendo cómo los emuladores trabajan se podría entender por qué causan que el juego reaccione de esa manera.
Y creo que el juego de Shadow the Hedgehog únicamente existió solo para ayudar a encubrir algunas de las mentiras que se decía en Sonic Adventure 2. Después de pensarlo bastante tenía lógica, pero me sentía muy mareado con todo eso pensándolo al mismo tiempo, y tuve que sentarme, volví a revisar todos los detalles de la cara de María una vez más. No podía dejar de sentir pena por ella. Era una chica tan inocente, siempre valorando sus experiencias y proporcionando luz a cualquier situación inquietante. Para que estos hombres, no, mejor dicho, estos monstruos, tuvieron el atrevimiento de destruir su espíritu. Esto era inhumano. Empecé a tener una respiración profunda, hasta que pude calmarme y volví al juego, comencé a jugar de nuevo el nivel. Mientras jugaba no podía dejar de pensar en esas imágenes de María. Todas esas posiciones sexuales que se desvanecían dentro y fuera en el fondo de mi mente me hacían que este asunto fuera difícil de ignorar. Igualmente las estrellas que decían matar aparecían y se desvanecían gradualmente en mi memoria y se unían con esas imágenes de las posiciones sexuales que hacía María. Mi lógica funcionaba más rápido de lo normal de una manera que me hacía querer adormecerme mi mente, hasta que finalmente llegó a dos posibles conclusiones. La primera fue que María fuera asesinada durante uno de estos viles actos, y por lo tanto, las estrellas que decían matar, posiblemente María pedía lo más coherente a Shadow de matar a alguien. Pero no tenía sentido alguno. Pensé, pero recordé algo que había sellado en mi memoria. Cuando era más pequeño, tuve una serie de experiencias similares con un vecino. El juego era el del doctor. Todavía recuerdo esas palabras, de que vamos a jugar y fingir que te estoy checando. Su obsesión que tenía con las agujas y los tocamientos sobre mí, era un tema doloroso. Él continuó durante un par de días antes de que nuestros padres nos atraparan en el acto. Nunca volví a saber de esa persona, pero tomé la decisión de perdonarla. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Después de esas experiencias, me di cuenta en lo que realmente había sucedido, y me afectaron gravemente en varias decisiones importantes en mi vida. Cuando vuelvo a recordar esto, es muy duro y más sobre lo que realmente pasó. Honestamente esta fue una experiencia horrible y aterradora. Sí, pero tuve tanta ayuda y asesoramiento que a partir de ese momento ya no era un mal recuerdo. Sin embargo, a esta chica, María, estaba en una estación espacial llena de hombres. Su experiencia fue realmente horrible y ella no tuvo el asesoramiento o alguna manera de escapar de esa estación espacial. Ella murió en el ARC, siendo utilizada como una muñeca de trapo hasta ser lastimada, para después solo ser arrojada a la basura. Desearía poder ayudarla, y llevarla a la misma ayuda que me dieron a mí, como me hubiera gustado que fuera real para sí, para que nos conociéramos y ser grandes amigos. Por desgracia, esto es solo un videojuego, pero no puedo dejar de pensar en la sensación de esa conexión que ahora tenía con María ahora mismo. Así que acepté hacer lo que María quisiera que hiciera, cualquier cosa para salvarla de esos actos que la lastimaron. Una vez que pude superar el nivel de White Jungle, lo que apareció en mi pantalla fue el rostro de María y el juego instantáneamente aumentó el brillo en la cutscene de Sonic y Shadow, pero en el centro del fondo estaba María, pero me di cuenta que se estaba desvaneciendo dentro y fuera de la cutscene. Mencionaré que Camtasia estaba empezando a fallar, al querer seguir grabando la cutscene solo pudo hacerlo hasta la mitad de la misma. A este punto, la cámara aumentaría su acercamiento enfocándose por completo a Shadow, y cortando parte del sonido. Cuando la cutscene terminó el juego me llevó a una pantalla completamente negra. La animación de Shadow se había congelado, su sombreado en las texturas eran suaves y faltaban más en el mismo. La canción Live and Learn empezó a sonar, pero estaba ralentizado severamente y tenía algunas veces cortes en el audio como si estuviera dañado. El fondo se empezó a quitarse dentro y fuera, pero también diferentes colores fuertes y brillantes aparecieron. Vi a María en el centro del fondo, estaba al centro mientras que los colores se distorsionaban. La pose que tenía ella era cuando se sostenía en el panel para liberar a Shadow. Pensé que el juego dejaría de funcionar con lo que sucedía ahora mismo, los sombreados eran de un color muy oscuro. Presioné la flecha de mi teclado hacia arriba y comencé a avanzar. Los controles eran muy difíciles de mover y no parecían controles como lo hacía tener Sonic Adventure 2. La cámara también tenía fallas, hasta que vi una silla de madera con Gerald. Él estaba sentado en ella. Y luego apareció un texto de color blanco en la parte superior de la pantalla. Solo decía: por todas las personas en ese planeta, mátalo. En ese momento supe que Shadow tenía que asesinar a Gerald para así María pudiera descansar. Volé a su alrededor estando transformado como Super Shadow por un segundo, miré el modelo del personaje.
No se veía exactamente como el Geralt de las cutscenes. Tal vez era un modelo beta, o algo así. Eso estaba pensando cuando vi el modelo del personaje. Después de un segundo, apareció otro texto pero desapareció rápidamente, solo pude leer lo que decía. Shadow, hazlo por mí, así ambos podemos ser felices. Al terminar de leer el texto presioné la letra X en mi teclado que había fijado como el botón A como de un control de una GameCube. Y la pose de Shadow cambió a la que hace cuando va a atacar a Violizard y en ese momento, el juego se congeló apareciendo solo un texto final diciendo: Gracias. Se mostró ese texto blanco sobre el fondo negro. La fuente estaba en la esquina inferior derecha de la pantalla. Después de un minuto empecé a presionar las teclas para salir del juego. Pero no funcionaba, volví a intentarlo para que el juego me sacara. Pero no pasó nada, así que decidí guardar esta grabación para no perderla, y cerré Dolphin, para luego empezar a grabar de nuevo. Volví a abrir Dolphin y cargué el archivo de Sonic Adventure 2, al volverse a cargar el juego solo aparecía la pantalla del texto diciendo gracias, y se mantenía allí. Volví a abrir el archivo en Dolphin, pero sucedió lo mismo, la misma pantalla con el texto, no apareció de nuevo el logotipo de Sega, ni siquiera el licenciado por Nintendo, solo gracias. María quería matar a Geralt por hacerle todas esas cosas junto con todos los demás científicos en el Ark. Era una venganza por haberla arrastrado hacia un abismo de dolor y sufrimiento, y solo Shadow pudo ayudarla en darle un abrazo, hacerla sentir que había sido salvada por él. Recordar todo lo que vi en este juego fue horrible, pero me hizo sentirme bien al ayudar a María a vengarse de Geralt. Ahora María puede descansar en paz. Quizás ahora tiene más sentido el epílogo final de Sonic Adventure 2 donde decía: Reste as heroes. Pero en lugar de decir eso, solo decía: gracias. De nada, María. Robots in his path. Stay tuned for Sounds more more like the details. work of Shadow. How pathetic. Find them before they escape! Maria! All the people. Maria! The big all the people. Maria! The big all the people. Maria! The big No! the big No! the big No! the big
beep.